Buenas noches. En esta ocasión nos encontramos para entrevistar al doctor Walter Coelho, que es abogado especialista en derecho penal, procesal penal y criminalística. Actualmente en el cargo de fiscal adjunto superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Callao. Buenas noches, doctor Walter. En esta Mm, ocasión estamos para entrevistarle sobre algunas dudas que tenemos y espero se nos absuelva esas dudas. Y bueno, empezamos por la primera pregunta que es ¿por qué decidió estudiar esta carrera profesional? bueno, en primer lugar les voy a pedir disculpas porque he salido de una audiencia y estoy un poco afónico, pero en la medida voy a contestar. Estudié Derecho porque desde muy joven he visto casos de personas muy allegadas que han tenido pues una situación de problemas judiciales, temas de injusticia, ¿no? Y eso fue generando una idea en el tiempo, que fue madurando ya más o menos en la secundaria, ¿no? En la secundaria uno ya toma roles más protagónicos, de repente es dirigente de la promoción o algo así, y ve que hay que hacer una serie de trámites ante instituciones, se tiene que hacer muchos documentos, y eso como que me llamaba la atención, ¿no? Ser una persona, uno, que tenga calidad de dirigente, dos, que tenga la capacidad de realizar trámites por otros. Entonces, poco a poco se fue generando esa inquietud por el derecho, ¿no? Que ya al terminar la secundaria ya uno va formando su real perfil, ¿no? Ya va decidiendo, ¿no? Entonces, ya en las academias preuniversitarias donde me he preparado, te hace un test vocacional, pues, ¿no? Y sí me indicaron que tenía las condiciones, las cualidades para esa carrera. Es por eso que me inclino por esa carrera, ¿no? Wow, qué interesante, doctor, lo que nos comenta. Pero cuéntenos, ¿qué otras metas, aparte de las que ya ha logrado, les falta cumplir? Bien, yo he hecho mi carrera en el Ministerio Público. Tengo 20 años en el Ministerio Público. He pasado por casi todas las etapas. He sido asistente de función fiscal, fiscal adjunto provisional, fiscal adjunto titular y ahora soy fiscal adjunto superior titular. Me faltan dos escalas nomás en el Ministerio Público, pero ahora tengo una meta a mediano plazo que es ser juez superior titular. Eh, a medida de que van avanzando, a medida que van avanzando los puestos más altos, la competencia es más fuerte y muchas veces no hay plazas para postular en la carrera de la magistratura, son muy pocas. Entonces, a mediano plazo he visto que hay una plaza de juez superior. Entonces, es una meta que me he planteado a mediano plazo, que espero alcanzar. Interesante lo que nos comenta, doctor, acerca de de por qué eligió estudiar la carrera de Derecho y cuáles son unas de sus metas que le falta conseguir. Ahora yo le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes que van en su primer ciclo, que recién están empezando en la carrera de Derecho o ya sea otra carrera? Unos consejos para ellos. A ver, tres cosas puntuales. La primera, que todo estudiante debe tomar en serio lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando para algo que va a ser su medio de vida. No es un hobby, no es un gusto. Ustedes van a vivir de eso toda su vida. Ustedes, si llevan una buena carrera, con eso van a mantener su familia, van a generar riqueza. Pero si son conscientes desde ahora que ustedes tienen que llevar y aprovechar cada uno de los cursos, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ya deben ir perfilando su especialidad. Desde primer año ya deben ir perfeccionando su especialidad, ir viendo qué tema les gusta y ese tema que les gusta es el derecho penal, civil, constitucional. En ese tema paralelo deben ahondar, aparte de la universidad, con seminarios, diplomados, cosas que cuando ustedes egresen van a ser ya no abogados novatos, sino que ya van a tener un conocimiento más de la especialidad que han escogido. Y un tercer tema
también es necesario para formar un buen abogado, es de que tienen que hacer prácticas. Muchos dicen, no, las prácticas es al sexto año, el quinto año. No, las prácticas en la medida de lo posible, con algo relacionado al derecho, lo tienen que hacer desde el primer año. Eso les garantiza que no solamente sean ustedes formados teóricamente, sino que su teoría la vayan aplicando en la práctica. Eso es todo. Wow. La siguiente pregunta, ¿cuál es la anécdota que más recuerda? Anécdotas en cuanto a mi carrera profesional. Eh, bueno, en mi carrera profesional ya les voy a decir, ya no como abogado, sino como fiscal. No, ustedes sabrán que el fiscal ejerce un papel. Primero, para ser fiscal uno tiene que ser abogado previamente. En segundo lugar, el fiscal tiene una función, que es investigar el delito. Investigar cuando ocurre un hecho delictuoso es el encargado de perseguir el delito, pero para perseguir tiene que investigar, acopiar pruebas y llevar a esta persona a un proceso judicial. Bueno, en mi carrera, una anécdota que yo recuerde ha sido mi primera diligencia. Les cuento que a mí me nombran un 6 de junio del 2003, la primera vez que me nombran fiscal provisional en Lima, juramento a las 12 del mediodía, e inmediatamente juramento y me dicen, doctor, usted vaya a apoyar a la Fiscalía de turno. La Fiscalía de turno de Lima, ¿de qué se encargan? De cuando hay detenidos ir a las comisarías inmediatamente para tomarle su declaración. Uno. Dos, si hay muertes de personas en la vía pública, en cualquier lugar, necesariamente el fiscal tiene que estar presente para el levantamiento de cadáveres. Entonces, a las 12 juramento, 12 y 5, bajo a la fiscalía de turno, me pongo a disposición del fiscal de turno y lo primero que me dice, doctor, qué bueno que ha llegado. En este momento hay que hacer un levantamiento de cadáveres. Me acuerdo que era en la zona de las Malvinas. ¿Qué había pasado? Habían entrado a un local muy grande y para robar habían matado al vigilante. Entonces mi primer trabajo, mi primera diligencia era ir a hacer el levantamiento de cadáver, que uno va con un médico legista, va con la policía, con todo, ¿no? Pero es impactante, pues que tu primer hecho te dice, anda, levanta un cadáver, ¿no? El levantar el cadáver para el fiscal, ¿qué cosa es? Es llenar un acta donde se verifique qué tipo de lesiones tiene la persona fallecida, qué tipo de armas se habría utilizado, para buscar rasgos y huellas para una investigación, ¿no? Y lo impactante fue que, bueno, impacta uno ver por primera vez hacer esa diligencia, en mi primera diligencia, y salir, y cuando estamos saliendo del local, estaba toda la prensa, estaban todos los medios de comunicación, porque ese hecho ya se había propalado y estaban esperando que llegue el fiscal. Llega el fiscal, bueno, llego yo, hago levantamiento, y cuando estoy saliendo me abordan todo el periodismo, todos. Y esa es una primera experiencia que me fue chocante porque por primera vez, bueno, después ya lo he tenido, pero era primera vez que tú sales y son alrededor de 15 periodistas que todos preguntan a la vez. Todos, los 15 preguntaban a la vez y le metían el micro a uno en la boca. Y uno no sabía quién contestar porque no ni se entendía las preguntas, ¿no? Esa ha sido una de mis primeras experiencias que he tenido como fiscal y como abogado. Qué gran, qué gran anécdota que nos ha contado, querido doctor. Aquí va la última pregunta. ¿Qué situación difícil le tocó manejar a usted durante, ya cuando estuvo ejerciendo como abogado o cuando estuvo en la universidad? ¿Qué situación difícil le tocó manejar y cómo pudo solucionar y salir de esa problemática? Bueno, situaciones difíciles se han presentado tanto en la universidad como en el ejercicio de la abogacía. Eh, en la universidad, yo soy egresado, mejor dicho, he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Eh, la Universidad de San Marcos es muy reconocida por el hecho de participar mucho en la vida política, jurídica del país. Y en el año que yo he estudiado, que ha sido en el año 92 a 97, recuérdese que el 92 fue el golpe de Estado de Fujimori. El 93 se dio la constitución política.
actual que está vigente. Y el 96 fue un hecho también histórico que Alberto Fujimori, mediante un decreto supremo, desactiva el Tribunal Constitucional o le abre procesos a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces los estudiantes de San Marcos, que siempre han sido partícipes de la vida política, salíamos a las marchas, ¿no? Salíamos a las marchas. Y en esas marchas muchas veces, en condición de dirigentes, hemos sido detenidos. Y cuando uno es detenido, conoce sus derechos, sabe que no, en ese tiempo no podía estar detenido más de 24 horas, pero en un régimen de excepción como era el de Fujimori, uno podía estar detenido 3, 4, 5, 6 días. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en un régimen que se respetan todos los derechos, un régimen constitucional, pero en ese tiempo no. Entonces, esencialmente eso me ha pasado en la vida universitaria. Ahora, en la vida como abogado, específicamente ejerciendo la carrera fiscal, uno se ha acostumbrado poco a poco con la experiencia, uno va acostumbrándose a manejar situaciones muy difíciles. Una de las situaciones más difíciles que he manejado ha sido que en segunda instancia he llegado a participar en una audiencia donde yo solo representaba al Ministerio Público, a la parte acusadora como fiscal, y en la otra parte habían 17 imputados, y esos 17 imputados, cada uno con su abogado. Entonces, y había lógicamente la sala, tres jueces, que ellos eran quienes dirigían el debate, y era un enfrentamiento entre mi persona como fiscal con 17 abogados, y no eran abogados cualquiera. ¿Por qué? Porque como los sentenciados, los imputados, los investigados eran personas de alta jerarquía, porque eran funcionarios del gobierno regional del Callao, eran funcionarios de Corpag. Corpag es la Corporación Peruana de Aeropuertos que maneja los puertos, los aeropuertos, ¿no? Entonces, eran gente de mucho cargo, de mucho poder. Entonces, contrataron a los mejores abogados. Entonces, lo más difícil que he pasado como abogado y como fiscal ha sido enfrentarme en una audiencia con 17 abogados, pero con los 17 mejores abogados que podría decir he visto, ¿no? Acá en Lima, en el Perú, ¿no? Esa ha sido una experiencia más fuerte que tenía. Qué Wow, increíble, qué qué increíble. situaciones nos cuenta, doctor. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Es todo un honor para nosotros haber contado con su presencia y que nos haya podido contar sus experiencias y anécdotas, así como también sus deseos hacia nosotros y hacia los jóvenes que recién inician esta maravillosa carrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por habernos brindado esta Gracias, doctor. entrevista. Gracias. Gracias. Gracias a todos.